Es un auténtico placer dar la bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a poner el foco en un tema que nos rodea constantemente, que de hecho estructura nuestra convivencia diaria. Aunque, bueno, la verdad es que muchas veces pasa completamente desapercibido hasta que realmente se necesita. Ujú, totalmente. Hasta que hay una emergencia. Exacto. Hablamos del sistema de seguridad pública en España. Y para estructurar esta inmersión contamos con una fuente sumamente particular. Se trata de un temario exhaustivo, lo que se conoce en el ámbito de las oposiciones como el tema 16. Un clásico, sí. Eso es. Es el documento base diseñado específicamente para quienes se preparan para ingresar en las fuerzas de seguridad. Y nuestra misión en esta exploración es descifrar exactamente cómo España mantiene a su ciudadanía segura, yendo muchísimo más allá de, bueno, la típica imagen superficial de un uniforme patrullando por la calle. Claro, porque al sumergirse en estas páginas, lo que se descubre es un gigantesco y complejísimo rompecabezas compuesto por fuerzas nacionales, autonómicas y locales. Un puzzle gigante. Desde luego. Y entender cómo encaja cada pieza de este engranaje es vital para cualquier mente curiosa que viva o transite por el país. Pero para comprender cómo respira y funciona hoy esta inmensa maquinaria, es absolutamente imprescindible establecer primero el contexto histórico e institucional. Ujú. Porque este modelo de seguridad no surgió de la nada, ni es fruto de la improvisación, claro. Todo el sistema actual tiene una partida de nacimiento muy específica, que es la Constitución Española de 1978. Ya, el gran punto de inflexión. Exacto. Las fuentes hacen un énfasis tremendo en el artículo 104, y con razón, porque marca un antes y un después tectónico en la transición democrática del país. A ver, antes de esa fecha, el enfoque estatal de la seguridad estaba anclado en un concepto muy rígido y casi exclusivo de orden público, con un carácter marcadamente represivo. O sea, la calle era vista como un espacio a controlar. Eso es, la calle era para controlarla. Sin embargo, la Constitución introduce un cambio de paradigma radical. A partir del 78, la misión primordial pasa a ser la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades. Fíjate qué diferencia. Es un abismo. El mantenimiento de la seguridad ciudadana se convierte, por tanto, en la herramienta para garantizar esos derechos, dejando de ser un fin opresivo en sí mismo. Vale, vamos a desgranar esto porque ese salto conceptual de imponer el orden a proteger libertades lo cambia absolutamente todo en la práctica diaria. Todo. Esa evolución significa que la seguridad deja de ser algo estático o puramente reactivo para convertirse en un servicio público esencial y proactivo. Y la herramienta legal que baja ese mandato constitucional a la realidad del asfalto, a las calles, es la Ley Orgánica 2/1986. Conocida por sus siglas como la LOCSS. Eso es, la LOCS. Y en lugar de ser un simple catálogo de normas, el texto la presenta como la columna vertebral del sistema. Es la norma que estandariza por primera vez a una policía verdaderamente democrática y fija las reglas de juego innegociables para cualquier persona que lleve una placa en España. Y lo que resulta revelador de esa ley son los principios básicos de actuación que establece. No son meras recomendaciones, son el núcleo de la ética profesional. De obligado cumplimiento, claro. De obligado cumplimiento para todo agente, sea del cuerpo que sea. Y hay un detalle en las fuentes que destaca por encima del resto, y es la prohibición tajante de la obediencia debida cuando se trate de una ilegalidad manifiesta. Uf, esto es clave. Es un cortafuegos democrático de primer nivel. Significa que ningún agente, bajo ninguna circunstancia, puede ampararse en el clásico yo solo cumplí órdenes de un superior para cometer un delito o actuar contra la Constitución. Ya. Subraya que la lealtad última y principal del agente es hacia la ley y hacia la ciudadanía, dinamitando cualquier posibilidad de una jerarquía ciega o autoritaria. Es una red de seguridad fascinante para el propio Estado de Derecho. Ahora bien, bajando de los grandes principios constitucionales al trabajo de calle, el documento entra en un terreno sumamente delicado y muy debatido, que es el uso de la fuerza. Claro, el monopolio de la fuerza. Porque, claro, garantizar derechos a veces implica intervenir físicamente. Y según las fuentes, esta intervención no queda, ni mucho menos, al libre albedrío de la gente en el calor del momento. Se establecen 3 principios inquebrantables, verdaderas reglas de oro. Congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Exacto. Para ilustrarlo de manera sencilla, la congruencia significa que el medio empleado debe ser el adecuado. O sea, no se debe usar un cañón para matar una mosca,
Tal cual. La oportunidad dicta que la intervención se haga en el lugar y momento donde sea más eficaz y genere menos riesgo a terceros. Y la proporcionalidad exige que el nivel de fuerza utilizada sea el mínimo indispensable para lograr el objetivo legal. Y la aplicación de esos tres principios en fracciones de segundo es lo que define la profesionalidad policial. Las fuentes insisten en que el uso de armas de fuego, por ejemplo, está limitadísimo a situaciones extremas de riesgo racionalmente grave para la vida o la integridad física. No es como en las películas de acción. Para nada, olvídate de las películas. Esa proporcionalidad obliga a una escalada gradual. Primero presencia, luego mediación verbal, contención física y solo en última instancia el uso de herramientas más contundentes. Todo debe estar milimétricamente justificado a posteriori. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque para aplicar todas estas normas, el sistema español no optó por un bloque único y centralizado al estilo de otros países europeos. No en absoluto. Es más bien como un pastel de 3 pisos, ¿verdad? Una estructura multinivel y enormemente descentralizada, que es un reflejo directo de la propia organización territorial del Estado. Un reflejo perfecto del estado de las autonomías. Exacto. Empezando por el nivel superior, el estatal, tenemos una división que es muy particular de España: el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. El Cuerpo Nacional de Policía, el CNP, tiene una naturaleza puramente civil, y las fuentes detallan que su ámbito natural son las zonas urbanas, las capitales de provincia y los grandes núcleos de población. Sí, las ciudades grandes. Y tienen competencias exclusivas gravísimas. Todo lo relacionado con extranjería, el control de fronteras para personas, la expedición del DNI y pasaportes, que esto lo conoce todo el mundo. Claro. Y también la investigación del gran crimen organizado urbano, la ciberdelincuencia financiera y el terrorismo. Pero el contraste con la Guardia Civil es brutal porque ahí entramos en un terreno completamente distinto. Una diferencia abismal, desde luego. La Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar, y esta doble alma implica una dependencia bifurcada. A ver, explícanos eso de bifurcada. Pues que responden ante el Ministerio del Interior para todo lo relativo a sus funciones policiales y de seguridad ciudadana, pero dependen del Ministerio de Defensa en lo que respecta a su régimen interno, ascensos y disciplina militar. Ah, claro, por su carácter militar. Exacto. Y su hábitat natural, según detalla el temario, es el ámbito rural y periurbano, abarcando territorialmente la inmensa mayoría de la superficie española. Tienen asignadas competencias exclusivas que son vitales. Como el tráfico, ¿no? Sí, el control del tráfico en todas las vías interurbanas, el resguardo fiscal y aduanero frente al contrabando, el control exhaustivo de armas y explosivos en todo el país y una muy conocida, la protección del medio ambiente a través del famoso SEPRONA. Y es fascinante observar cómo en zonas periurbanas o áreas metropolitanas en expansión, a veces la línea geográfica entre la competencia del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil puede llegar a difuminarse un poco. Sí, a veces hay fricciones en esos límites. Lo que obliga a un encaje de bolillos constante a nivel de coordinación. Pero si bajamos al segundo piso del pastel, el nivel autonómico, las fuentes destacan la profunda singularidad del modelo español. Porque no todas las comunidades autónomas han estructurado su seguridad de la misma manera. Para nada. Es un mapa muy variado. La Constitución abrió la puerta a crear policías autonómicas, pero la realidad nos ha dejado dos modelos radicalmente opuestos conviviendo en el mismo país. Así es. Por un lado, las policías autonómicas integrales, como la Ertzaintza en el País Vasco, los Mossos de Escuadra en Cataluña y la Policía Foral en Navarra. Estas asumen casi la totalidad de las funciones de seguridad ciudadana y orden público en sus territorios, desplazando a las fuerzas estatales a labores muy específicas. Y por otro lado, encontramos el modelo de las unidades adscritas, que es un concepto muy particular y súper interesante. cuéntanos. En comunidades como Andalucía o la Comunidad Valenciana, no se ha creado un cuerpo policial nuevo desde cero. Lo que se hace es tomar unidades enteras del Cuerpo Nacional de Policía y adscribirlas orgánicamente a la comunidad autónoma. O sea, son agentes estatales pero cedidos. Exacto. Estos agentes, manteniendo su pertenencia al CNP, cambian su uniformidad y pasan a encargarse de hacer cumplir la normativa específica de esa región, proteger sus edificios institucionales o vigilar asuntos como el juego o la protección de menores a nivel autonómico. Es una solución híbrida. Y finalmente, llegamos al tercer piso de esta estructura, que es la policía local, gestionada directamente por los ayuntamientos
Es, sin lugar a dudas, el eslabón de la cadena más cercano a la ciudadanía. 100%, son los que están a pie de calle. Y es crucial desterrar el mito de que su función principal es simplemente poner multas de aparcamiento. Totalmente, eso es un cliché enorme. Las fuentes subrayan un catálogo de funciones inmenso. Regulan todo el tráfico urbano, instruyen atestados por accidentes dentro de la ciudad, hacen cumplir las ordenanzas municipales y, sobre todo, ejercen esa labor indispensable de policía de proximidad. La policía de barrio de toda la vida. Claro, son quienes patrullan el barrio a pie, quienes median en conflictos vecinales o quienes intervienen de urgencia. Y entender este mapa mental de los 3 pisos importa muchísimo para nuestra audiencia, porque ayuda a comprender cómo funciona el día a día. ¿A saber a quién llamar? Exacto. Si alguien es víctima de un fraude internacional con criptomonedas, la investigación recae en el CNP. Si se detecta un vertido tóxico en un río a las afueras, interviene el Seprona de la Guardia Civil. Pero si hay un problema de ruidos insoportables a las 3 de la mañana o un vehículo bloqueando un vado, la llamada de auxilio es para la policía local. Lo fascinante de esto es que, aunque la imagen tradicional de la seguridad recae en esos 3 niveles policiales puros, el concepto de seguridad pública que dibuja el temario es mucho más amplio, es mucho más moderno. Trasciende a los uniformes de siempre, ¿verdad? Sí, incluye a otros actores que, aunque secundarios en la jerarquía puramente policial, son absolutamente vitales en la práctica operativa diaria. Un claro ejemplo es la seguridad privada. Que está por todas partes. Lejos de ser un elemento aislado, está férreamente regulada por la Ley 5/2014. Y el texto es categórico en su filosofía. El personal de seguridad privada tiene un carácter siempre auxiliar y subordinado a las fuerzas públicas. Siempre subordinado. Siempre. Nunca pueden sustituirlas. Sin embargo, son una extensión indispensable del sistema, asegurando infraestructuras críticas, polígonos industriales o eventos masivos. Y esto permite liberar recursos policiales altamente cualificados para otras tareas. Exactamente. Y hay otro actor fundamental que solemos asociar solo con conflictos bélicos, que son las Fuerzas Armadas. Su rol principal y natural, consagrado en el artículo 8 de la Constitución, es garantizar la soberanía y la defensa exterior de España. ¿La defensa exterior? No obstante, las fuentes rescatan intervenciones excepcionales en territorio nacional que han marcado un hito en la percepción pública. Hablamos de despliegues para auxiliar a la población civil en momentos críticos. El texto menciona la Operación Balmis. Durante la pandemia, claro. Sí, durante los meses más duros de la pandemia de COVID-19, donde vimos unidades militares desinfectando residencias de ancianos o trasladando material sanitario vital, o el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias, la famosísima UME. Esencial en catástrofes. Abriendo vías bloqueadas por la nieve durante la histórica borrasca Filomena en el centro del país. Son demostraciones de una capacidad logística que ninguna policía por sí sola podría asumir. Sumado a esto, el engranaje cuenta con el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. La inteligencia del Estado. Eso es. Y es crucial hacer una distinción técnica que el temario recalca mucho. El CNI no es una agencia policial. Sus agentes no tienen carácter de autoridad para detener a personas, ni patrullan las calles, ni instruyen atestados. Entonces, ¿cuál es su rol exacto? Su labor es puramente analítica, de inteligencia y contrainteligencia. Proveen al gobierno de análisis estratégicos para anticiparse a amenazas estructurales, ya sea terrorismo internacional, espionaje o ciberataques contra el Estado. Ya, es una labor de sombra preventiva. Exactamente. Y para cerrar este ecosistema completo tendríamos a Protección Civil, esa red inmensa que coordina desde bomberos hasta servicios sanitarios, centrada exclusivamente en la prevención, planificación y respuesta ante grandes emergencias o catástrofes naturales. A ver, al visualizar esta inmensidad de cuerpos, agencias, competencias exclusivas y niveles administrativos operando simultáneamente, la gran pregunta logística es obligada. ¿Cómo evitan pisarse las mangueras? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se orquesta todo este potencial caos operativo para que el sistema no colapse por duplicidades? Porque tener a una policía local, a una autonómica y a una fuerza estatal operando a veces a pocos kilómetros de distancia o incluso en la misma calle, requiere una maquinaria de coordinación milimétrica. Y el diseño de esa arquitectura de coordinación es una de las partes más densas pero cruciales del temario. A nivel macro, digamos, en la alta esfera política, opera el Consejo de Política de Seguridad.
Lo preside el ministro del Interior y en él se sientan los consejeros de las distintas comunidades autónomas. Vale, ¿el nivel político? Este es el foro donde se negocian las competencias, se evitan las duplicidades presupuestarias y se marcan las líneas rojas de la estrategia nacional. Sin embargo, donde realmente se juega el partido de la seguridad es a nivel micro y operativo. En la calle. A través de las juntas de seguridad. La más común es la Junta Local de Seguridad, presente en los municipios y presidida generalmente por la alcaldía. Es la mesa donde se sientan regularmente los comisarios del CNP, los mandos de la Guardia Civil y el jefe de la policía local, para repartirse literalmente el trabajo de la semana en la ciudad. Para aterrizar toda esta teoría de las juntas de seguridad, La Fuente nos proporciona un ejemplo práctico espectacular. La organización de un partido de fútbol de alto riesgo. Un clásico. Imaginemos el escenario. 80.000 personas convergiendo en un estadio un domingo por la tarde, con aficiones rivales muy polarizadas. Es una pesadilla logística. Pues bien, la policía local asume el control de todo el perímetro exterior más amplio, realizando cortes de calles, gestionando los desvíos del tráfico urbano y controlando que no haya venta ambulante ilegal en los aledaños. Su competencia pura. Simultáneamente, el Cuerpo Nacional de Policía, utilizando a sus unidades de intervención policial, las conocidas UIP o antidisturbios, se encarga del control directo del orden público. Encapsulan y escoltan a los grupos de ultras rivales desde sus autobuses hasta sus asientos, para evitar altercados. Y la coreografía no termina ahí. No, ¿qué va? La Guardia Civil, por sus competencias de tráfico interurbano y control de armas, puede estar montando dispositivos en las autovías de acceso a la ciudad, horas antes. Claro, para filtrar. Exacto, para interceptar vehículos que transporten material peligroso o bengalas hacia el evento. Y justo en las puertas del estadio, en los tornos de acceso, la seguridad privada contratada por el club de fútbol es la encargada de realizar los registros de mochilas y controlar los billetes. Todo un ecosistema operando a la vez. Y siempre bajo la supervisión última de un coordinador de seguridad del CNP. 4 cuerpos distintos operando en el mismo evento, al mismo tiempo, sin conflictos de competencia, porque cada movimiento ha sido ensayado y planificado previamente en la Junta Local de Seguridad. Es una auténtica sinfonía operativa. Y otro ejemplo que detalla el texto, y que es mucho más sensible y dramático, es la aplicación de esta coordinación institucional frente a la violencia de género, a través del sistema Biogen. Un sistema pionero, sí. Debido a su capilaridad territorial y su presencia constante en las calles, la policía local suele ser, en la inmensa mayoría de los casos, la primera en llegar a un domicilio particular tras una llamada desesperada al servicio de emergencias. Son el primer contacto. Su misión en esos primeros minutos caóticos es vital. Tienen que asegurar la escena, proteger físicamente a la víctima, separar al agresor y solicitar asistencia médica si es necesario. Acto seguido, con la situación estabilizada, transfieren formalmente la investigación exhaustiva y la custodia del detenido al Cuerpo Nacional de Policía o a la Guardia Civil, según la demarcación. Ya, según a quien le toque la zona. Exacto. Pero la labor de la policía local no acaba ahí. Muy a menudo asumen el seguimiento continuado y la protección rutinaria de esa víctima a largo plazo, en permanente contacto con los servicios sociales del ayuntamiento. Es una cadena de custodia del bienestar ciudadano perfectamente hilvanada. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de la convivencia y el marco legal que envuelve al ciudadano de a pie? Porque un sistema tan complejo no solo necesita agentes coordinados, necesita leyes muy precisas que dicten qué conductas son tolerables en el espacio público y cuáles no. Y el análisis de nuestras fuentes nos lleva directamente a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. La que es ampliamente conocida en el debate público como la Ley Mordaza. Esa misma. El temario aborda esta ley con una minuciosidad técnica que invita a entender su propósito formal. Según expone estrictamente la fuente, el objetivo principal de la ley es tipificar un catálogo de infracciones administrativas en el ámbito de la seguridad ciudadana, para prevenir alteraciones del orden sin tener que recurrir a la vía penal. Claro, que la vía penal siempre debe ser la última ratio. Exacto. Es la norma que regula y sanciona económicamente conductas cotidianas que generan fricción,
como el consumo de alcohol no autorizado en la vía pública, la negativa a identificarse ante un requerimiento policial legítimo o la celebración de manifestaciones y reuniones en espacios públicos que no hayan sido comunicadas previamente a las autoridades gubernativas. Y es vital señalar que el texto de la oposición no vive aislado de la realidad social, sino que reconoce de forma explícita que esta ley ha sido, desde su promulgación, el epicentro de un intensísimo debate sociopolítico. Sí, las fuentes documentan claramente esa tensión. Documentan que la discusión pública se ha centrado en el posible impacto y efecto disuasorio de estas sanciones sobre el ejercicio de derechos fundamentales. Específicamente hablan de la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. Y al mismo tiempo, el documento detalla que el objetivo argumentado por el legislador original era dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas jurídicas más ágiles frente a nuevas formas de alteración del orden, buscando siempre, en teoría, un equilibrio entre garantizar la paz pública y proteger las libertades individuales. Es el eterno debate de las sociedades democráticas, y el texto lo presenta imparcialmente como una tensión constante que está bajo un continuo escrutinio judicial y parlamentario. Nadie tiene la verdad absoluta aquí. Desde luego. Y si conectamos esto con el panorama general de los derechos en el siglo XXI, vemos que esa tensión garantista se ha trasladado de forma masiva al mundo digital. Esto plantea una pregunta importante respecto a la privacidad. El gran tema de nuestra era. Para investigar delitos y coordinar todos esos operativos, las fuerzas de seguridad necesitan recopilar y procesar océanos de información personal, desde matrículas de vehículos hasta identificaciones biométricas o historiales de comunicaciones. Es una cantidad de datos abrumadora. Por ello, el análisis resalta otra norma fundamental, la Ley Orgánica 7/2021 sobre protección de datos en el ámbito policial y penal. Esta ley impone un cerco estricto a las agencias mediante el principio de minimización de datos. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que los cuerpos policiales no pueden acumular información por si acaso. Solo pueden recoger los datos estrictamente necesarios para una investigación en curso, usarlos exclusivamente para el fin que motivó su recogida y están obligados a destruirlos una vez que dejan de ser operativamente útiles. Todo bajo la lupa de la Agencia Española de Protección de Datos. Todo bajo su atenta y constante fiscalización, sí. Y, por supuesto, hoy en día esa información fluye a la velocidad de la luz y no se detiene en los Pirineos. El texto dedica un apartado exhaustivo a lo que podríamos llamar el salto internacional, que es una necesidad operativa absoluta, porque la delincuencia moderna ha borrado las fronteras. ¿Ha globalizado el crimen? Totalmente. Un grupo criminal puede ejecutar una estafa mediante ransomware contra un hospital en Madrid, tener sus servidores ocultos en el sudeste asiático y estar blanqueando los beneficios a través de empresas fantasma en el Caribe. Frente a este panorama, el análisis de las fuentes demuestra que trabajar en aislamiento es inútil. Es como poner puertas al campo. Tal cual. Se despliega así una intrincada red de cooperación exterior que incluye conexiones operativas permanentes con Europol para inteligencia dentro de la Unión Europea y el acceso constante a las inmensas bases de datos globales de Interpol para órdenes de busca y captura mundiales. Ese salto internacional cambia las reglas del juego. Y hay un elemento diario que el temario subraya con mucha fuerza: el sistema de información Schengen. Ah, Schengen, la libre circulación. Sí, pero a nivel policial, este sistema es una red nerviosa europea que permite que un vehículo sustraído en Alemania o una persona con una orden de alejamiento en Italia hagan saltar una alerta inmediata si son identificados en un control rutinario de la Guardia Civil en una carretera de Andalucía. Es alucinante la inmediatez. Además, para gestionar la capilaridad de las fronteras físicas terrestres con Francia y Portugal, se han creado los Centros de Cooperación Policial y Aduanera, los CCPPA. ¿Y cómo funcionan estos centros? Son instalaciones conjuntas, situadas en los mismos pasos fronterizos, donde agentes de distintos países y cuerpos comparten oficina, tomando café juntos e intercambiando inteligencia táctica en tiempo real sobre redes de narcotráfico o tráfico de seres humanos. Es la constatación de que las amenazas transnacionales exigen respuestas integradas. Para ir cerrando esta exhaustiva inmersión, si destilamos todo el conocimiento que hemos extraído de estos manuales, la gran conclusión que emerge es que el sistema de seguridad pública de España dista mucho de ser una simple suma de agentes con placa patrullando las calles. Es mucho más que eso. Estamos ante una maquinaria institucional de una sofisticación deslumbrante.
Es un ecosistema profundamente jerarquizado en sus competencias, pero que a la vez está condenado a ser intensamente colaborativo para no fracasar. Es, en esencia, un sistema diseñado con un cuidado quirúrgico durante la transición democrática para dejar atrás los fantasmas del autoritarismo y consolidarse como el garante supremo de los derechos, las libertades y la tranquilidad de toda persona que resida o transite por el país. Para finalizar, y tomando perspectiva de todas las piezas que hemos analizado, me gustaría plantear una reflexión que se desprende de la lectura de estos mecanismos de coordinación internacional y de la propia evolución del crimen. Adelante, te escuchamos. Si aceptamos que la criminalidad de mayor impacto hoy en día, hablo de las mafias transnacionales, el cibercrimen a gran escala, el blanqueo de capitales, toda esta criminalidad opera en una dimensión global que no respeta mapas jurisdiccionales, y si ya vivimos en un espacio integrado como Schengen, donde personas, bienes e información fluyen libremente sin controles aduaneros internos, Sí. llegará un punto histórico en el que este complejo modelo territorial español de 3 niveles policiales, el local, autonómico y estatal, necesite ir un paso audaz más allá. Es posible que en las próximas décadas presenciemos cómo las arquitecturas nacionales de seguridad se ven forzadas por la propia realidad a fusionarse, cediendo soberanía para crear un único y gigantesco sistema policial europeo integrado. Wow. Es un escenario fascinante para preguntarse si el diseño actual terminará quedándose obsoleto frente a amenazas globales que viven en la nube y atacan sin necesidad de un pasaporte. Esa es una pregunta extraordinaria y de un calado enorme que dejamos suspendida en el aire, invitando a cualquier mente curiosa de nuestra audiencia a que siga explorando y cuestionando el futuro de nuestras instituciones. Da mucho que pensar, desde luego. Ha sido un recorrido intenso, complejo y sumamente revelador por las verdaderas entrañas de la seguridad pública. Agradecemos enormemente la atención prestada por quienes nos escuchan durante este análisis a fondo de los textos. Hasta la próxima inmersión en las profundidades del conocimiento. Que la curiosidad siga siempre encendida.